buenas, hoy vamos a ver cuál fue el papel de Lenin en la Revolución Rusa, y vamos a explicar sus principales postulados acerca del Estado y la revolución de su La Revolución Rusa. Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron de tres clases: políticas, sociales y económicas. 1. Causas políticas. Rusia hallaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado zar, es decir, gran rey, era considerada como ley. El zar tenía, pues, un poder ilimitado, gobernaba en forma arbitraria, es decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie, y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. Indiferente a las aspiraciones de las mayorías, no demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra parte, la Duma o Parlamento, casi siempre se mostró dócil e incondicional al soberano. 2. Causas sociales. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas. La nobleza, con el zar a la cabeza, constituía junto con la aristocracia, la clase privilegiada de Rusia. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban, asimismo, de toda clase de privilegios, mostrándose ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimientos del pueblo. El pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que clamaban porque se les reconociese sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación, el excesivo número de horas de trabajo y los bajos jornales. Pidieron, asimismo, una mejor distribución de la tierra, y el predominio de la justicia sin distinción de clases. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa, pues gracias al triunfo de esta, lograse transformar un estado feudal en una próspera nación industrializada que le disputaría el dominio global a los Estados Unidos. Rusia estaba en guerra con Alemania. Se trataba de la Primera Guerra Mundial, las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra, y las numerosas bajas llevaron el descrédito de los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital Petrogrado, hoy San Petersburgo, los días siguientes las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado. El ejército no tenía la capacidad de respuesta para reprimir la revolución. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional lo encabezaría Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron el gobierno provisional hacerlo, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno. Se politizaba el partido bolchevique liderados por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general, y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista. Segunda parte, Lenin. En la obra El Estado y la Revolución, Lenin expuso y desarrolló de manera sistemática la doctrina del Estado, concebida por Marx y Engels, como una categoría sociohistórica vinculada indisolublemente al carácter clasista de la sociedad. La situación política interior de Rusia, que cambiaba con rapidez, Lenin trazó y argumentó un programa de medidas urgentes que permitieran al Estado proletariado sacar a Rusia de la crisis política, militar y económica, y al mismo tiempo sentaran las bases de la etapa inicial de la edificación del socialismo. La dictadura del proletariado se refiere a un estado en el que el proletariado tiene el control del poder político en lugar de la burguesía, cuyo objetivo parecía ser un mundo fastuoso y lleno de esplendores, mientras el pueblo sufría por el hambre y el invierno. Principales postulados Lenin, el Estado y la Revolución. Vladimir Lenin fue un teórico político y activista. Las ideas del El Estado y la Revolución, y otros libros de Lenin, son una profundización de los postulados de Karl Marx y Friedrich Engels sobre el Estado, y su carácter represor en contra de las clases despojadas de los medios de producción. El Estado y la Revolución va dirigido inicialmente a los cuadros de su partido con el propósito de aclarar cuestiones fundamentales de la teoría marxista, que en aquel momento se tergiversaban a conveniencia de unos y otros grupos. Para esa tarea, Lenin recurre a Marx,
pero, sobre todo, a Engels, para precisar conceptos políticos y la ruta que a grandes rasgos seguiría la historia. En esta obra Lenin se dedicó a explicar lo que era una revolución y la estrategia revolucionaria. Consideraba que la revolución no llegaría sola y que había que trabajar para prepararla. Para preparar la revolución eran necesarias varias condiciones. En primer lugar, era fundamental el papel del partido, considerado como la vanguardia del proletariado, reelaborando algunas de las ideas que decenios antes había tenido Blanqui Luis, un conocido activista político revolucionario francés. El partido debía estar cohesionado y ser disciplinado. Si Marx y Engels habían hablado del movimiento obrero en general, ahora era el partido el gran instrumento y protagonista. En segundo lugar, era necesario el concurso de los intelectuales, eran los únicos con formación dialéctica para captar el momento oportuno para que triunfase la revolución. Lenin comienza su texto subrayando algunas características del Estado, utilizando principalmente fragmentos del Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, donde dice que el Estado es, por lo tanto, el producto y la manifestación de la incompatibilidad de las contradicciones de clase, mientras que los oportunistas lo consideran como órgano de la conciliación entre las clases. En el segundo capítulo expone la concepción marxista del Estado, algo que, denuncia Lenin, es decir, los revisionistas, oportunistas y reformistas se esmeran en ocultar, porque muestra a los obreros su objetivo de clase, que no es otro que ser el gobierno del proletariado. Lenin dice el Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante por sobre la burguesía. En el capítulo 5 Lenin expone y desglosa los conceptos teóricos y las acciones prácticas que debe llevar el Estado obrero para lograr su extinción, es decir, los pasos para el desarrollo de la sociedad comunista, lo que no es un objetivo fácil, y que para resolverlo se debe hacer de una manera científica, y solo se puede operar con datos científicos sólidamente establecidos, es decir, que el proceso de superación del capitalismo al socialismo y de este al comunismo, no es por inercia, requiere de un continuo estudio y análisis de la realidad política, económica y social de la continua lucha del proletariado. Lenin y la perspectiva de una sociedad diferente. Lenin daba una importancia crucial a las ideas y a la organización marxista. Lenin decía que había que impulsar la sublevación de las masas, organizar millones de personas, y solo cuando las masas estuvieran organizadas y llegara la hora decisiva, el proletariado en su nivel máximo podría encabezar la revolución. Lenin impulsa de manera importante la capacidad de organización sindical y la capacidad de movilización, participa activamente en la formación de intelectuales marxistas. Lo que difícilmente alguien podría sostener es que la revolución podría llegar en la atrasada, campesina y pobre culturalmente Rusia. Las tesis del El Estado y la Revolución son los textos libertarios y críticos del Estado moderno para Lenin, un crítico radical de las ideas de su tiempo que busca extinguir el Estado para llegar a una nueva forma de organización de la humanidad. En este camino delineado de la revolución, estos planteamientos criticados por unos, y retomados por otros, invitan a la reflexión dinámica de la revolución, teniendo en cuenta un mundo cambiante y el nacimiento de nuevos líderes que pueden influenciar de manera importante el pensamiento racional de la civilización humana.